Y bueno, tenemos una historia reciente de hace poco más de 2000 años del Imperio Romano. ¿Cuál era la moral del Imperio Romano en los tiempos bíblicos? O sea, cuando estaban los apóstoles, cuando estaba Jesús, cuando estaba la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, ¿qué pasaba en el imperio donde ellos vivían? Porque uno podría decir, si uno quiere contextualizar la escritura, que cuando Pablo escribe de estas cosas, Pablo estaba viendo lo que estaba pasando. Y entonces escribe de estas cosas. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver qué es lo que estaba pasando, para entender por qué Pablo lo escribe. Y veamos, a ver, ¿de dónde nace esto? En el siglo II antes de Cristo, Roma aumenta su poder porque Roma empieza a conquistar otros pueblos. Particularmente, ellos querían apropiarse del comercio, tomar territorios y cobrar impuestos para hacer crecer sus ejércitos. Entonces fueron a la conquista. Conquistaron más, pero particularmente 3, que son los etruscos que vivían al norte de Italia, la Toscana y todo eso era parte de los etruscos. Los griegos, que tenían una civilización, comillas, avanzada, bastante pagana y bastante libertina, y los cartagineses que habitaban en el norte del África. ¿Qué pasó cuando el Imperio Romano conquista todo esto? Roma tendía a no culturizar sus conquistas. Más bien dejaba que la gente de los lugares que conquistaban siguieran adelante con su cultura. Pero gente de Roma se iba a vivir ahí. Lo que pasó es que empezó a tomar de la cultura de los pueblos conquistados, empezó a tomar costumbres. Lo primero que tomó de la religión griega, solamente le cambió nombre a sus dioses, pero lo demás siguió siendo igual. Adoptó la moral griega, terrible la moral griega, y además de sus conquistas, empieza a recolectar esclavos. ¿Y qué traen los esclavos? Varias cosas. 1, ocio. Ya hay gente que va a hacer cosas que antes hacía yo, pero ahora la van a hacer ellos. Lo segundo es que los esclavos no tenían importancia. Por lo tanto, uno podía hacer con ellos lo que quisiera. Y entonces podía satisfacer los deseos que uno tuviera y lo que uno quisiera con ellos. Y nadie podía decir absolutamente nada. Eso vino de los griegos y los romanos lo adoptan rápidamente. Ellos tenían un estilo de vida, sobre todo cuando avanzaron un poquito más en el imperio, que estaba Séneca y estaba Marco Aurelio, de una filosofía estoica, una filosofía muy de resistencia de vida, y se contaminan con el hedonismo griego, los placeres de la vida y todas estas cosas. ¿Y qué trae esto? Un desenfreno terrible. Primero se cambian las leyes y ahora se autoriza el concubinato solo para los hombres. Entonces los hombres podían estar con varias concubinas y eso no significaba que eran adúlteros. Por otro lado, ellos consideraban que los esclavos no tenían ninguna importancia, entonces por lo tanto los amos podían hacer con los esclavos lo que quisieran. Entonces empezaron las culturas homosexuales y la pederastia con los esclavos, porque a nadie le importaban. Las mujeres no podían, eran solo los hombres los que podían. Los hombres empezaron a ver hombres prostitutos porque empezó la homosexualidad a crecer. Y después brincaron de los esclavos, ¿cómo no?, a todos los demás. Porque si ya tenemos las costumbres y las costumbres lucen placenteras, vámonos con todo lo demás. Porque además se aburrían rápido. Lo único que mediaba era un placer sexual y por lo tanto se aburrían rápido. Al hacerlo mucho ya se aburrían rápido y buscaban una cosa nueva. Hubo un tipo en particular, Heliogábalo, que este sí que estaba volado. El hombre andaba con mujeres y hombres para arriba y para abajo, como si fuera nada, y parece ser el primer trans de la historia, porque empezó a decirle a los médicos romanos que él quería empezar a tener
implantes y cirugías y cosas para lucir como mujer o como hombre de acuerdo a como él quisiera. Y por supuesto, cuando el César está en esas, el pueblo lo sigue. Entonces empezó el tema de homosexualismo, empezó el tema de pederastia. Él siguió adelante con las siguientes experiencias que eran incestuosas: hermanos con hermanas, padres con hijos, hijos con madres. Y de allí brincaron al último grado de barbarie, que es la bestialidad, o sea, meterse con animales. ¿Esto les es familiar a ustedes? Como vamos a ver a lo largo de la conferencia, nos parecemos mucho al Imperio Romano. ¿Qué le pasó al imperio? Desapareció. ¿Okay? Nuestro Señor no cambia. Lo que le desagradaba hace 3.500 años en el desierto le desagradaba hace 2.000 y le desagrada hoy. Él no cambia. Entonces vamos a ver un poquito de historia sobre cómo el Señor diseña, cómo el Señor guarda y qué es lo que el Señor quiere de la especie humana.